Señor, que tú obres en ellos y traigas el perdón de sus pecados, la verdadera fe en Cristo Jesús. También a tu pueblo, Señor, que las verdades del Evangelio nos conforten, nos animen, nos exhorten a caminar junto a ti. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Continuamos con el estudio en el Evangelio según San Juan, capítulo 6. Evangelio según San Juan, capítulo 6. Vamos a ver hoy los textos desde el versículo 22 hasta el 35. Leo para ustedes San Juan capítulo 6, versículo 22. El día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis del pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿O qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios, que es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hasta aquí nomás en la lectura de la palabra. Como ustedes ven, hermanos, todos estos textos están relacionados unos con otros. Cuando comenzamos este capítulo 6, vimos este relato del milagro de la alimentación de los 5,000. Como dijimos en su momento, muchos más que 5,000, porque no estaban contados allí hombres y mujeres y niños. Posiblemente unas 15,000 o 20,000 personas. Es un número muy grande. Eso sucedió, estamos en la zona norte de Israel, específicamente en la región de Galilea, pero ellos partieron, Jesús con los discípulos, desde una ciudad marítima, costera, de Capernaum, en la costa oeste, hacia la otra orilla, y llegaron en los alrededores de una región llamada Betsaida. Allí fue donde se realizó este milagro, cerca de la costa, en una zona de laderas, donde toda esa gran multitud pudo estar allí recostada como el Señor lo pidió en la hierba, y donde ellos vieron que no había dónde comprar alimento, solamente había unos pocos peces y unos pocos panes, 5 panes y 2 peces. Y el Señor, tomando eso, dio gracias, pero alimentó a una multitud. Eso fue un milagro sumamente importante y llamativo.
Ahora bien, notamos también que en medio de ese gran milagro hay una manera de obrar del Señor que parece ser sumamente sencilla. Él no está llamando a todas las personas a que miren lo que va a hacer, vean lo que voy a hacer ahora un gran milagro, ¿no? Parece que eso está fluyendo de una manera muy natural, muy humilde. El Señor dio gracias y lo repartió, y la gente quizás no podía ver en qué momento ese alimento aparecía, pero aparecía. Entonces, hasta hay una humildad del Señor en no llamar la atención o la gloria sobre sí mismo, aun cuando Él es digno de gloria y cuando Él estaba haciendo algo sumamente majestuoso. Estaba creando allí panes y peces para que sean el alimento de toda esa gente. Vimos luego entonces que los discípulos se fueron en la barca, y en eso meditamos en el sermón pasado. Cuando los discípulos entran en la barca, se van hacia la otra costa. Nos dice que el Señor no vino a ellos, el Señor se fue al monte a orar, pero tiempo después el Señor se les aparece andando sobre el mar. Ellos estaban en medio de una gran tempestad, con olas, con vientos. Parecía que se iba a hundir esa barca. Y ellos, en lugar de alegrarse por ver al Señor, definitivamente sienten mucho miedo, porque en medio de esa situación tan tensa, pescadores experimentados no sería la primera vez que enfrentaban algo así, pero ven a alguien caminando sobre el agua. Hasta que lo reconocen, que Él se identifica, le dice: yo soy, no temáis. Entonces el Señor entra a la barca y ya la barca llega a la costa. Meditamos en su momento reflexiones sobre ese pasaje. Y creo que podemos repasar que hay dos ópticas de ver ese pasaje. Podemos ver una óptica o un cuadro, una analogía que podemos sacar de ese pasaje, de lo que es la vida de aquel que no tiene a Cristo. Está en esa barca remando contra las tempestades de la vida, sin conseguir que su vida avance mucho, principalmente en lo que tiene que ver con la salvación. Por más que usted se esfuerce y reme, nunca lo va a lograr. Pero cuando llega Jesucristo y Él entra en su vida, cuando Jesucristo está con usted, esa tormenta que parece imposible de vencer, el Señor la calma. Y la ira de Dios es sosegada, y usted tiene paz con Dios, y su vida puede avanzar hacia el puerto. Entonces, podemos sacar aquí esta reflexión acerca de lo que es la vida de aquel que no tiene a Cristo y aquel que vive con Cristo. Y cuando usted tuvo a Cristo en su vida, desde el momento en que Cristo pasó a ser parte de su vida, usted sabrá que su vida es diferente. Esto no significa una vida sin problemas, pero significa una vida con paz con Dios, donde todos estos esfuerzos vanos de remar para obtener la salvación sabemos que no llegan a ningún puerto, pero Jesucristo la da por gracia. También podemos hacer una reflexión acerca de las pruebas para el creyente, porque recordamos que cuando el creyente está atravesando por pruebas, el Señor, aunque parece no estar cerca de uno, Él está intercediendo por uno. Él está en la montaña, intercediendo, orando, y sabemos que Él es el que intercede por nosotros, el que nos defiende. Pero ¿qué pasa? ¿Nos deja el Señor allí en la prueba, que perezcamos? No, Él aparece en el medio de la prueba. Es Él el que nos puede socorrer, es Él el que quiere probar nuestra fe, es Él el que quiere capacitarnos y formarnos para que nosotros podamos ser mejores discípulos de Él, crecer en el conocimiento de quién es Él y de su poder. Por eso entonces, cuando en medio de una prueba comprendemos la presencia del Señor y atendemos a su llamado o a su palabra de no temer, de confiar, el propósito de la prueba está cumplido y Él nos lleva al puerto que Él desea. Entonces, vemos que ahora se relatan los eventos siguientes, pero hay una aclaración importante en los primeros versículos. Se nos dice allí que había gente que estaba al otro lado del mar. Vamos a tratar de entender esto, porque si uno le hace una leidita rápida puede ser que no entienda bien los acontecimientos. Recordemos una vez más, Jesús con los discípulos, y los discípulos viajan en la barca hacia Capernaum, pero Jesús estaba en la montaña.
Entonces, la gente que estaba allí y que fue testigo y probó del pan y del pescado, está consciente de que Jesús no entró con la barca en los discípulos. Entonces, la gente está pensando que Jesús está en los alrededores. Ellos se quedaron en esa región. Posiblemente un grupo grande se quedó, quizás algunos volvieron por el camino de tierra, ¿verdad?, rodeando ese gran mar, ese lago, es un lago. Pero este era un camino bastante largo, 16 kilómetros, tenía algunas zonas complejas. De todos modos, la gente había hecho ese trayecto para llegar ahí. Pero algunos, ya alimentados, se quedaron allí, otros regresaron. Pero lo extraño para esas personas es que no ven nunca volver a Jesús. Y nosotros sabemos por qué Jesús no aparece. Porque Jesús se había ido caminando por el mar, ¿verdad? Ellos no vieron eso. Ese milagro solamente los discípulos fueron testigos. Entonces se nos relata aquí de que había otras barcas. ¿Cuáles son estas barcas que dice que llegaron de Tiberías? Bueno, los estudiosos explican que era muy posible que al saber que había una muchedumbre del otro lado del mar, estas barcas fuesen allí con el propósito de también tener su negocio y ofrecer el transporte para traerlos nuevamente. Entonces, quizás algún escéptico diga, bueno, pero no puede ser que tantas personas viajasen en barcas, ¿no? Definitivamente muchos han regresado caminando, pero estas personas que estaban en la costa, que vieron que los discípulos se fueron, que se quedaron esperando la llegada de Jesús y ven que Jesús no aparecía, cuando ven estas barcas venir de Tiberias, entonces optan por volverse en esas barcas a Capernaum. Entonces es importante entender esto porque la pregunta que los discípulos le van a hacer al Señor tiene que ver con este acontecimiento. Entonces dice que cuando llegan al otro lado del mar, dice, hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste aquí o acá? Sí, el pastor R.C. Sproul, el teólogo dice que a él le hubiera gustado que Jesús les diga cómo había llegado, cuándo y cómo había llegado, ¿verdad? Me imagino la cara de esas personas si el Señor le hubiese dicho, llegué hace mucho tiempo porque yo me vine caminando la mitad del mar, ¿verdad? Ya ellos de por sí luchaban con su creencia en el poder o la revelación del Señor, cuánto más hubiera sido difícil para ellos creer esas palabras. Sin embargo, el Señor no entra en ese tema. Él no responde ni cuándo ni cómo llegó, a pesar de que había sido algo milagroso. El Señor les dice directamente, los confronta. Les dice, de cierto os digo, y esta es una expresión que anticipa algo que el Señor va a decir muy importante. De cierto os digo, me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Entonces, hermanos, vamos a considerar en este texto un problema que tienen las personas que buscan a Jesús, porque estamos hablando de personas que estaban buscando a Jesús. Pero el problema que pueden tener una persona que busca a Jesús es que lo busca por egoísmo, por una motivación incorrecta. Alguien puede decir, pero ¿cómo alguien va a buscar a Jesús por egoísmo? Sí, es lo que el Señor está mostrando aquí. Estas personas le buscaban por egoísmos, le buscaban por el pan, le buscaban porque ellos ahora estaban llenos, se habían saciado. Y entonces, el acercarse a Jesús, el recibir de Jesús cosas que eran beneficiosas para su propia vida personal. Jesús le dice, no por las señales, no porque habéis visto las señales. Cuando la Biblia nos habla de señales, está hablando de algo que era sin duda sobrenatural, pero que tenía una referencia
a algo más allá de ese evento. Es decir, una señal tiene que ver con un mensaje que hay detrás de eso. Esos milagros que implicaban señales tenían que ver con el anuncio de que Jesucristo es el Mesías. Y es por eso que el Señor tiene que confrontarle. Vea que Jesús no dice, ¡ay, qué bueno, vinieron otra vez a mí! Yo les voy a hacer otra comidita para que tengan. Es verdad, el Señor fue compasivo y les dio el alimento. ¿Acaso no fue el Señor que le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para tantos? No le dijo él que ya era tarde y que no quería que vuelvan sin comer. Pero ahora el Señor, hablando con estas personas que volvieron a estar donde el Señor estaba, los confronta. Ahora es necesario que exponga el corazón de ellos el problema de la incredulidad, el problema de que le buscan por una motivación equivocada, que le buscan por la comida. Por eso dice el versículo 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Ese versículo es una frase, en hebreo se conoce como un mashal, que es una sentencia, una frase, un máxime, algo que es como hoy alguien diría, para ponerla en un post de Facebook o de Twitter, ¿verdad? Hoy está muy de moda poner esas frases. Bueno, el Señor dice, trabajad, o casi que como mejor lo podríamos traducir, según algunos estudiosos, no trabajen por la comida que perece, no en el sentido de que Dios diga que no hay que trabajar, porque sabemos, si lo leímos hoy en la mañana, todos tenemos que trabajar por la comida, más bien dice el que no trabaja, que no coma. Pero lo que el Señor está diciendo aquí es, no trabajen o no se esfuercen o no pongan sus esfuerzos en conseguir tan solamente eso que no va a durar más que en esta vida. Incluso la comida podemos decir que sacia por unas horas. Sino, trabajen o esfuércense por la comida espiritual. Y vean, hermanos, que este tema, cuando uno lee versículos así, es muy fácil caer en una mala interpretación, porque alguien fácilmente va a decir, ¿ves? Yo tengo que trabajar por mi salvación. Yo tengo que trabajar porque si yo no trabajo no voy a ser salvo, por eso sí tengo que hacer obras. Pero es la salvación por obras. Leemos en un montón de textos en la Biblia de que nosotros no podemos ganar nuestra salvación. La salvación no puede ser el resultado de nuestras obras, porque nadie va a ser justificado delante de Dios por sus propias obras. No podemos cumplir con los mandamientos del Señor porque los hemos quebrantado y necesitamos a alguien que nos justifique. Entonces, ¿cómo entendemos este texto? Bueno, es bien importante verlo en el contexto. ¿Cuál era el contexto? Que estas personas definitivamente hicieron un gran esfuerzo o un trabajo para ir a buscar a Jesús, para estar cerca de Jesús, cuando caminaron esos 16 kilómetros y llegaron a donde Jesús estaba con los discípulos. ¿Fue eso un gran esfuerzo? Sí. ¿Fue un trabajo? Sí. Pero ¿fue el premio? ¿Dios le dio un premio o una paga cuando les alimentó? No. Definitivamente, cuando Dios le dio el pan, cuando Jesús multiplicó los panes, no le estaba pagando nada. Dios le estaba alimentando por pura gracia. Entonces ellos hicieron un esfuerzo o un trabajo que no era meritorio, pero lo hicieron para estar cerca de Jesús. Pregunto, ¿aquellos que no fueron, comieron de ese pan y de esos pescados? No, solamente aquellos que estuvieron cerca de Él. Ahora ellos hacen otro esfuerzo caminando para volver, o esta gente en barcas para volver donde está el Señor, y están preocupados. Señor, ¿cómo viniste? ¿Cómo llegaste acá? ¿Cuándo llegaste? Y el Señor los para así y le dicen, trabajen, esfuércense, pero no por la comida que perece. Como si el Señor le dijeran, cambien su enfoque. Ustedes están enfocados en alguien
en Él, ¿verdad?, en Jesús, con la motivación incorrecta, por egoísmo, buscando saciar sus vientres. Esfuércense por recibir la comida. Y vean, no es una comida que ellos pueden obtener meritoriamente, porque precisamente el texto dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. No era mérito de ellos. Así como Jesús le dio el pan, y ellos sí se esforzaron en llegar ahí, pero Jesús se los dio por gracia. Así también trabajen por la vida eterna, la cual es el Señor que le vas a dar, también por gracia, no por mérito. Entonces, buscar al Señor y esforzarse en buscarlo es importante, pero ese no es el mérito. Jesús no les dio a ellos pan porque ellos se esforzaron en llegar hasta ahí. Ni les va a dar la salvación a alguien porque se esfuerce mucho por estar cerca de Jesús. Pero es que si no está usted cerca de Jesús, si usted rechaza a Jesús y está lejos de Jesús, tampoco tiene esperanza. Debemos entender esto, hermanos, es muy importante. Las personas fueron alimentados por gracia y los que son salvos por la gracia de Dios. Los que reciben el alimento espiritual no es por nada que pudiese tener jactancia en nosotros. Usted se imagina a uno de esos y dice: no, es que yo de ahí fui hasta allá, hasta Bethsaida, caminé 10 días, por eso el Señor me dio pan, yo me lo merezco. Se escuchó a alguien decir: no, de ahí que yo me esforcé mucho en la vida, sé buscar al Señor todos los días en la iglesia y orando y esperando, y por eso el Señor me tuvo que salvar. No hay un entendimiento de la gracia. Pero ese esfuerzo en la fe, o ese esfuerzo por la fe, tiene que estar. Evidentemente el que rechaza a Jesús y el que no viene a la iglesia y el que no abre su Biblia y el que quiere andar en sus pecados, no va a tener la salvación, está rechazando. Pero aquellos que están buscando al Señor Jesús con una motivación egoísta, viendo qué es lo que pueden recibir y ni siquiera en el sentido espiritual, ni siquiera están pensando en recibir la salvación, están queriendo recibir cosas de este mundo. Pueden ser cuestiones materiales, puede ser salud, puede ser amistades. Alguien viene a la iglesia, y porque la iglesia qué bonito, cómo se quieren los hermanos, y no está trabajando en su salvación. ¿Cuál es el enfoque con el cual usted busca a Cristo? ¿Lo busca conforme a la voluntad de Dios o lo busca por egoísmo? Para nosotros esta exhortación divina, para aquellos que no están con el perdón de sus pecados, es esta exhortación: no trabaje por las cosas que perecen, deje de buscar a Cristo por cuestiones superfluas y busque a Cristo como el regalo de Dios. Este es el gran problema que ellos no entendían. Ellos querían recibir la dádiva de Dios y lo que no entendían era que Cristo era la dádiva. El segundo problema, porque ellos le dicen al Señor: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Pareciera ser que un manto de piedad los envuelve y ahora ya no están preocupados por la comidita, sino que dice: ahora sí, Señor, hablemos de temas espirituales. Pero el Señor conoce el corazón de ellos. Y entonces ahora toca el segundo problema, es el buscar la salvación con orgullo. El buscar la salvación con orgullo. Ellos esperaban una lista de cosas que tenían que hacer y estaban bien entrenados por los religiosos de esa época, fariseos y saduceos, que les recitaban las leyes bíblicas, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, constantemente para que ellos supieran cuáles eran las leyes, y entonces el enfoque de esas personas era que si cumplían con esas leyes iban a obtener la salvación. Esto también es salvación por obras. Entonces, los fariseos y los saduceos luchaban con ese orgullo, el orgullo de querer cumplir la ley.
de pensar que podían en sus fuerzas cumplirlas. Y aún así, algo que nunca se lograba, porque aún el más piadoso de ellos, ¿quién podía pensar que había logrado cumplir con la ley? Por eso la respuesta de Jesús es que la única obra que ellos tenían que hacer es creer. Y entiéndase que el creer no es una obra meritoria. Alguien dice, ¿la salvación es por obras o no es por obras? No, no es por obras. Pero creer es una obra. Vamos a ponerlo en estos términos. Creer es algo que cada pecador debe hacer. Evidentemente todos tenemos que creer. Dios nos manda a nosotros a creer. Pero no es una obra meritoria, porque la fe es un medio. Muchas veces es confundida con su fin. La raíz de un árbol no nutre al árbol, aunque uno puede expresarlo de esa manera. Es decir, el árbol, las raíces están nutriendo al árbol. No, los nutrientes están en la tierra, están fuera del árbol, pero la raíz es el medio por el cual ingresan al árbol. La fe es el medio por el cual una persona recibe la gracia de Dios. Aún la fe misma, ese medio, puede ser considerada o es considerada, entendida en la Biblia como un don de Dios. Ese puente, ese canal, esa raíz es algo que Dios nos da. Sin embargo, el ejercicio de la fe es la experiencia nuestra, no de Dios. Dios no cree por nosotros. Dios le dice al pecador, cree. Nosotros creemos. Pero no es mi fe lo que me salva. La fe está colocada en Cristo, en su sacrificio, en lo que Él hizo, en su sangre derramada en la cruz, en el que Él es justo, en que Él es santo. Entonces, la experiencia del pecador es el ejercicio de la fe. Y esto implica nuestro entendimiento intelectual, emocional, nuestra voluntad. Pero es un regalo de Dios. Usted no puede culpar a Dios, decir, Dios no me dio fe. Cuando las personas dicen, Dios no me dio fe, Dios puede mirarlo a esa persona y decirle, usted no quiere arrepentirse. Usted ama su pecado. Usted rechaza al Señor Jesucristo. Entonces, es verdad, la fe es un don de Dios. Es verdad, no todos tienen fe. Es verdad que se cumple el propósito eterno de la predestinación, pero no va a haber una sola persona en el mundo que pueda culpar a Dios de injusto. No hay injusticia en Dios, dice el apóstol Pablo. Pero la salvación es por gracia. Algunos tropiezan con la doctrina de la predestinación o de la elección. Alguien dice, Dios no me eligió. Si una persona dice eso, debería estar temblando, postrándose, arrodillado y diciendo, ojalá esto no sea cierto, esto que siento no sea cierto, que Dios no me haya elegido. Mientras usted tiene vida, tiene esperanza. Pero ¿qué les dice Dios? Trabaje por la comida que no perece. ¿Está usted buscando a Cristo por egoísmo? ¿Está usted buscando la salvación con orgullo, pensando como si es algo de usted propio? Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Dios ha enviado, aquel que puede darle la comida espiritual, que crean en Jesucristo, que Él es el Salvador, que Él es el que le puede salvar a usted, sí, a usted de forma personal, con sus pecados, los que usted sabe que ha cometido en el transcurso de su vida, con sus deudas. Él es el único que la puede pagar. Por eso dice aquel que Dios ha enviado un Salvador. Y llegamos al tercer problema. Y el tercer problema es querer justificarse por la incredulidad. Primer problema, busca a Jesús por egoísmo. Segundo problema, busca la salvación por orgullo, por vanagloria. Y el tercer problema, cuando el Señor confronta, cuando dice el Señor lo que tienes que hacer es creer, cuando ya te desarma esa estructura de querer hacer cosas para Dios y dice, no, nada de eso sirve.
¿Para qué va a esforzarse si nada de eso sirve? Usted lo que tiene que hacer es arrepentirse y creer. Entonces ahí uno empieza a autojustificarse delante de Dios porque no quiere creer. Entonces le dice en versículo 30, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Yo me imagino la cara del Señor en ese momento. Después de haber provisto alimento para 15,000 personas. Encima tienen, esta desfachatez de decir, nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Pareciera ser que van camino a una triste comparación. La comparación es que en el desierto, según ellos, Moisés, quien era muy importante para ellos, por eso esta mención del maná, ¿verdad?, comieron este pan que descendía del cielo. Y realmente era algo maravilloso, era algo majestuoso. Ellos iban en la mañana y veían el pan allí, este pan sobrenatural, lo recolectaban, iban al otro día y ahí estaba, tenían esa provisión. Era una provisión especial porque estaban en un desierto. Ahí no podían aplicar la ley de vayan, esfuércense, trabajen, planten semilla. No, era un desierto. Iban de huida, salían de Egipto. Iban camino a la tierra prometida. Entonces ellos hacen esta comparación. Es verdad que esta gente comió pan y peces, pero es como que el milagro anterior era más sublime, era más grande, era repetitivo. Vamos a ver si este es el enviado de Dios, vamos a ver si vuelve a repetir lo de los panes. Una vez más, el egoísmo de ellos, el orgullo de ellos. Y ahora justificándose por la incredulidad, como diciendo, las señales que haces todavía no son suficientes para que creamos en ti. También hoy alguien puede justificarse en su incredulidad como diciéndole a Dios que todavía no hace suficientes cosas para que Dios se merezca que usted crea, como si su creer fuera un favor a Dios. Usted está equivocado, mi amigo. El problema de la incredulidad es un problema suyo. Dios no cambia nada si usted le cree o no le cree. Más bien, usted está en grave riesgo por no creerle. Dios no necesita de usted, usted necesita de Dios. Si usted piensa que no hay señales suficientes, realmente hoy en día nadie debería buscar señales, por empezar. Las señales fueron para los judíos, porque a los judíos se anunció un Mesías y era necesario que hubiese señales para la confirmación de la profecía. Pero para nosotros los gentiles, lo que tenemos en la palabra de Dios es suficiente. El Mesías ya ha sido revelado, ya vino, es el Salvador del mundo. Usted no tiene que buscar más señales, no ande como algunos, queriendo ver señales hoy en día, a ver si hacen una cosa o hacen otra, si creen o no creen. No, en la palabra dice, ¿quién es el Salvador? Es Jesús, Él murió, resucitó, Él tiene poder para limpiar sus pecados, Él tiene poder para transformarlo. No se justifique, crea en Él. Es cierto que esa gente eran defensores de las Escrituras del Antiguo Testamento. Por eso Jesús tiene que tocar este tema de Moisés. Tan importante era Moisés para ellos. Había alguien mucho más importante que Moisés allí, Dios mismo encarnado. De modo tal de que Jesús les tiene que decir, no fue Moisés el que les dio el pan del cielo, y eso tiene una doble implicación. En primer lugar, Moisés fue el instrumento de Dios, pero era Dios el que les dio el pan del cielo, el maná a ellos. Realmente Moisés no estaba haciendo un milagro allí. Podríamos decir, Moisés fue, quizás es más fácil confundirlo con la apertura del Mar Rojo, ¿verdad? Porque Moisés levantaba los brazos, ¿verdad? Y el mar se abrió y uno puede decir, fue Moisés. Bueno, era Dios que utilizó a Moisés. Pero en el maná, ¿qué hizo Moisés? Simplemente transmitió el mensaje de lo que Dios iba a hacer. Pero entonces ellos tenían a Moisés allá arriba, ¿verdad? Profeta de Dios, sumamente importante, les dio la ley. Y están queriendo
degradar a Jesús al compararlo con Moisés. Y Jesús les dice, no dio Moisés el pan del cielo. Esto no es negar de que Dios usó a Moisés, simplemente es poner el énfasis en que el milagro fue de Dios. Dice, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Y aquí hay algo que debemos conocer en el lenguaje de la exégesis bíblica. Se hablan de tipos y antitipos. Cuando se habla de un tipo bíblico o una tipología bíblica, nos referimos a aquello que en el Antiguo Testamento hace alusión al cumplimiento en el Nuevo Testamento. Por eso es común que escuchemos en algún sermón de un tipo de Cristo. Por ejemplo, se dice que tal personaje bíblico era un tipo de Cristo. Cuando, por ejemplo, José fue vendido por sus hermanos, ¿verdad? O traicionado, se habla de una tipología de Cristo. Bueno, hay varios tipos de Cristo en el Antiguo Testamento. Este es un tipo de Cristo. El maná es un tipo de Cristo, pero ¿cuál es el antitipo? Es Cristo. O sea, lo más importante no es el tipo, sino el antitipo, lo que está apuntando. O sea, que cuando Jesús dice el verdadero pan del cielo, es porque el otro era un cuadro de aquel que era el más importante. ¿Cuál es el verdadero pan del cielo? No era el maná. El maná venía del cielo, sí, venía del cielo. Y era el pan que Dios daba para el alimento de ellos, sí. Pero ¿cuál es el importante? El alimento que Dios da para el alma. Es Jesucristo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Entiende usted eso? ¿Entiende usted? Si está buscando al Señor y se da cuenta por su palabra que quizá le está buscando con egoísmo por algo superficial o lo busca con orgullo por querer agradarlo en sus propias obras, entiende que Dios le llama a creer que Él le da el verdadero pan, y el pan que usted necesita, mucho más que el que sustenta su cuerpo, es aquel que puede saciar su alma. Ese es Jesús. Él dice, yo soy el pan de vida. Esta gente todavía está en su ceguera espiritual. Y el Señor está mandando grandes rayos de luz, pero parece que siguen sin entender. Señor, danos siempre este pan. Me hace acordar a la mujer en el pozo, ¿verdad? Cuando el Señor le habla del agua. Señor, dame esa agua, así no tengo que venir aquí y sacarla. No, te estoy hablando de agua que sacia el alma, de agua de vida eterna, de agua viva. Esta persona, Señor, danos siempre este pan. Yo soy el pan, le dice el Señor. Pero no me creen. Aunque me habéis visto, versículo 36, no creéis. Vieron las señales, ven al Señor Jesucristo, ven su vida sin imperfecta, sin pecado. Ven su muestra de amor, ven sus palabras firmes, ven que revela a Dios con la verdad. Ven que se cumplen las profecías, pero no creen. Este es el pan de vida que nos hace este ofrecimiento único, asombroso, maravilloso. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y aquí conectamos con el capítulo 4 y el milagro de la mujer, o el relato de la charla con la mujer samaritana. A ella le ofreció el agua viva, a estos hombres le ofrece el pan de vida, y la dádiva que da la vida eterna es el mismo Señor Jesucristo. ¿Cuál es la invitación en este texto, queridos amigos, hermanos? La invitación es que las personas tienen que ir a Cristo. El que a mí viene, el que a mí viene. Usted puede venir a una iglesia, pero no es suficiente, tiene que ir a Cristo. Usted puede abrir su Biblia, pero leerla no va a ser suficiente, tiene que ir en la Biblia a Cristo. Usted puede escuchar el sermón y puede sacar aplicaciones bonitas de cómo ser una mejor persona, pero no es suficiente, usted tiene que ir a Cristo. El que a mí viene. Todas estas expresiones del Señor tienen que ver con que usted entienda quién es Él.
¿Y qué demanda Él de usted? Demanda arrepentimiento de sus pecados y fe. Una vez más, el Señor utiliza esta frase tantas veces repetida en el Evangelio de Juan: yo soy, yo soy. Cuando se reveló Dios a Moisés, se reveló como el gran yo soy el que soy. Cuando Jesús estuvo con los discípulos en ese mar caminando sobre las aguas, le dijo: yo soy el que creó el mar, yo soy el que manda los vientos, yo soy el que hago la paz. Yo soy el que puedo traer paz sobre tu alma, yo soy el que puede saciar tu alma. Yo soy, el Señor también lo dice hoy, hermanos y amigos, yo soy. El que a mí viene no tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed. ¿Y esto qué significa? ¿Significa que alguien que cree verdaderamente en Cristo va a tener bienes materiales? No estamos hablando de una cuestión material, estamos hablando de algo del alma. ¿Significa que entonces aquella persona que viene a Cristo ya tiene todos los problemas de su alma resueltos? Bueno, por lo menos tiene el problema más grande resuelto, que es el problema de su salvación. Porque aún los creyentes podemos necesitar volver a Cristo en fe para saciar nuestra alma, pero nuestra separación de Dios ya ha sido resuelta en Cristo, el día que usted vino a Él y creyó en Él. Entonces hay un día en la vida del creyente que es determinante, momento de la salvación, un antes y un después. Pero ¿significa esto que el creyente no va a ir más a Cristo? No, ahí empieza su caminar con Cristo. Y constantemente necesitamos volver a Cristo para alimentarnos de Él, para saciarnos de Él. Por eso el Señor nos ha dado en las ordenanzas esta idea tan clara de la importancia de comer de su carne y beber de su sangre. Es estar en continua comunión con Él hasta que nos encontremos con Él en su presencia. No es una vez y para siempre. Sí, es verdad, una vez y para siempre es suficiente por la salvación. Pero el verdadero creyente se une a Cristo de manera tal que goza de una relación y una intimidad con Él, en la cual ya no puede ser separado de Él nunca más. ¿Cómo quisiera el Señor, cómo quisiéramos, hermanos, que haya alguien que hoy diga y de corazón a Jesús: Señor, dame siempre este pan, pero de corazón, algo real. Aliméntame con Jesucristo. Y entonces iría esta persona a Cristo, iría en fe, iría en arrepentimiento, iría en confianza. Y toda su vida estaría regida por esta gran revelación de que el Señor Jesucristo vino a este mundo para darnos la salvación. Jesús, el pan de vida. ¿Has comido de Jesucristo? ¿Te has alimentado con el pan de vida? Si no lo haces, nada en este mundo podrá saciar esa necesidad. Y cuando finalicen tus días en esta tierra, tendrás que padecer en la eternidad por todos tus pecados. Quiere el Señor concederte el perdón y darte la paz con Dios. Oremos. Oh Señor, danos siempre este pan. En la salvación a aquellos que no han creído aún, dales el pan de vida, que vengan a Cristo. Y a todos nosotros que en Cristo estamos, para que no dejemos de alimentarnos y de nutrirnos en la gracia de nuestro Salvador. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a caminar junto a ti y a confiar en tu verdad. Líbranos de excusas y de malas motivaciones para que podamos gozarnos en lo que tú nos has concedido. La salvación por gracia, la comunión con Jesucristo y contigo por medio de Él. Pido, Señor, por cada persona que está aquí hoy, especialmente por aquellos que aún no proceden al arrepentimiento y a la fe, que vayan a Cristo hoy y que reciban el perdón de sus pecados, confiando en tu gran poder salvador y alabándote por
la salvación que nos has dado, Señor, a muchos de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Escuchamos, hermano, 2 estrofas y cantamos las últimas 2